¿Alguna vez sentiste que tu billetera está en modo supervivencia extrema? Como si cada fin de mes fuera un reality show donde compiten el alquiler, la comida y esa suscripción que juraste cancelar hace 3 meses. Imagina esto. Paco abre su heladera y encuentra un limón arrugado, media botella de agua y una esperanza muy pequeña. Tan pequeña que necesita lupa. Su cuenta bancaria suena como un desierto con eco y cuando revisa el saldo, el banco prácticamente le manda un abrazo y un fuerza campeón. Pero lo más curioso es que Paco no llegó ahí por una sola decisión terrible digna de película dramática. No, lo suyo fue más silencioso, más cotidiano, más parecido a dejar una canilla goteando durante años. Pequeños gastos, pequeños descuidos, pequeños no pasa nada, hasta que sí pasó. Ahora, aquí viene la pregunta incómoda pero poderosa. ¿Y si salir de ese agujero no requiriera un cambio gigante, sino algo ridículamente pequeño? Algo tan simple que casi parecería un chiste, pero que, repetido todos los días, podría cambiarlo todo. Aquí es donde entra la famosa regla del 1%, que suena tan humilde que parece que no va a servir para nada, como cuando te dicen que caminar 10 minutos al día mejora tu salud. Y tú piensas, sí, claro, seguro me vuelvo atleta olímpico. Pero la idea no es volverte millonario mañana, sino mejorar apenas un poquito cómo manejas tu dinero cada día. Imagina que la vida financiera de Paco es como empujar un auto viejo cuesta arriba. Si intenta empujarlo de golpe, con un esfuerzo heroico, se cansa, se frustra y el auto vuelve a rodar hacia abajo. Pero si cada día ajusta algo mínimo, gasta un poco menos, aprende algo nuevo, gana un poco más, ofrece algo simple que sabe hacer, es como poner pequeñas cuñas en las ruedas. No parece gran cosa en el momento, pero evita que todo retroceda. La regla del 1% consiste en mejorar un aspecto de tus finanzas apenas un poquito de forma constante. No es dejar de vivir, ni comer arroz blanco mirando la pared, ni vender un riñón en el mercado negro financiero. Es algo mucho más realista, optimizar pequeñas decisiones que se repiten todos los días. Por ejemplo, Paco no empezó ahorrando la mitad de su sueldo, porque, siendo honestos, no había mitad que ahorrar. Empezó con algo casi ridículo, revisar en qué se le iba el dinero. Descubrió que su presupuesto era básicamente una teoría conspirativa, algo que decía tener pero que nadie había visto en la práctica. Entonces hizo su primer cambio del 1%, anotar gastos durante una semana. El resultado no fue mágico ni cinematográfico, no aparecieron fuegos artificiales ni música épica, pero pasó algo más importante: claridad. Paco dejó de sentir que el dinero desaparecía por arte de magia y empezó a ver patrones. Y cuando ves patrones, tomas decisiones. Y cuando tomas decisiones, dejas de ser espectador de tu propia bancarrota. Para que lo entiendas mejor, piensa en esto como intereses compuestos de hábitos. Una mejora minúscula hoy parece insignificante, pero repetida cientos de veces se convierte en una diferencia enorme. No porque el cambio sea grande, sino porque es constante. Y aquí está el punto clave. La regla del 1% no trata de perfección, trata de dirección. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas que, en promedio, tus decisiones te acerquen un poco más a donde quieres estar. Porque cuando cambias la dirección, aunque sea 1 grado, el destino final cambia por completo. Pero aquí es donde mucha gente se confunde, porque piensa que mejorar el 1% significa únicamente gastar menos, como si la única solución fuera convertirse en un ninja del ahorro que apaga luces con reflejos sobrehumanos. Y sí, reducir gastos ayuda, pero si la regla del 1% fuera solo eso, sería tan divertida como ver secar pintura. La verdadera magia aparece cuando Paco entiende que el 1% también se aplica a cómo gana dinero. Imagina que sus ingresos son como un músculo que nunca fue al gimnasio. Si intenta levantar 100 kilos de golpe, se lesiona. Pero si empieza con un pequeño aumento de capacidad, aprender una habilidad nueva, pedir más horas, mejorar su CV, ofrecer algo simple que sabe hacer, ese músculo empieza a crecer. Paco, por ejemplo, decidió aplicar su 1% aprendiendo algo básico que podía monetizar. Nada glamuroso, nada digno de documental inspirador con música de piano. Algo sencillo, como mejorar en una herramienta digital que su trabajo valoraba. Al principio, el impacto en su bolsillo fue pequeño, casi invisible, pero lo importante no era la cantidad, era el cambio de trayectoria. Imagina sus finanzas como un barco. Antes, Paco estaba a la deriva, dejando que el viento de los gastos lo empujara donde quisiera.
Con cada mejora del 1% es como si ajustara apenas el timón. Un grado a la derecha hoy no parece gran cosa, pero después de meses el barco termina en un puerto completamente distinto. Además, hay un efecto psicológico brutal que casi nadie menciona. Cuando vas que puedes mejorar aunque sea un poquito, tu cerebro deja de sentir que todo está perdido. Pasas de la mentalidad de ¿para qué intentar si no cambia nada? A ok, esto sí mueve la aguja. Y esa sensación es combustible puro para seguir. Para que lo entiendas mejor, piensa en una bola de nieve. Al principio es pequeña, casi ridícula, pero a medida que rueda, recoge más nieve y crece. El 1% en ingresos combinado con el 1% en control de gastos empieza a generar un pequeño margen, y ese margen, aunque sea diminuto, es el primer respiro financiero real. Porque la pobreza financiera no solo es falta de dinero, también es falta de espacio para equivocarte. Y cada mejora constante crea un poquito más de espacio, un poquito más de aire, un poquito más de control. Y cuando juntas muchos poquitos, de repente ya no estás sobreviviendo, estás avanzando. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque hasta ahora Paco ya no está en modo sobrevivir hoy y veamos mañana. Tiene un poquito más de control, un pequeño margen, y eso cambia completamente el juego, porque cuando dejas de apagar incendios todo el tiempo, por fin puedes empezar a construir algo. El tercer gran poder de la regla del 1% es cómo transforma tus decisiones a largo plazo, especialmente cuando empiezas a usar ese pequeño margen con intención. Imagina que antes Paco vivía en piloto automático financiero. Cobraba, pagaba, sobrevivía, repetía. Era como correr en una cinta de gimnasio. Mucho esfuerzo, cero avance real. Pero ahora, con ese mini espacio que creó, decide hacer algo que parece insignificante. Guardar una parte muy pequeña de lo que le queda. No un monto heroico, no una cifra digna de presumir en redes, algo tan modesto que su yo del pasado se habría reído. Pero lo importante no es la cantidad, es el hábito. Piensa en esto como plantar una semilla en lugar de comerte todas las frutas del día. Al principio parece un sacrificio inútil, porque la semilla no se convierte en árbol al día siguiente. Pero mientras Paco sigue con sus mejoras del 1% en ingresos y gastos, esa semilla empieza a crecer silenciosamente. Aquí aparece algo clave, el efecto acumulativo. Cuando repites pequeñas acciones correctas durante suficiente tiempo, dejan de ser pequeñas. Es como si cada decisión fuera un voto por la vida financiera que quieres tener. Un voto no cambia nada. Miles de votos, sí. Además, Paco descubre otro cambio poderoso. Su identidad empieza a transformarse. Ya no se ve como alguien malo con el dinero o destinado a estar siempre justo. Empieza a verse como alguien que mejora, que aprende, que tiene control. Y cuando cambia la identidad, las decisiones correctas dejan de sentirse como sacrificios y empiezan a sentirse coherentes. Imagina la diferencia. Antes gastar impulsivamente era lo normal y ahorrar era un esfuerzo titánico. Ahora, cuidar su dinero es lo normal y el gasto impulsivo se siente fuera de lugar, como usar abrigo en la playa. No porque Paco sea perfecto, sino porque la dirección cambió. Y aquí está la tensión narrativa real. No hay un momento mágico donde todo se arregla de golpe. No hay un día en que Paco se despierte millonario con una sonrisa perfecta y una tostada en cámara lenta. Lo que hay es algo más poderoso y más real. Una tendencia clara. Mes a mes, su situación deja de ser caótica y empieza a ser predecible. Y la estabilidad, aunque suene poco emocionante, es una de las sensaciones más liberadoras que existen cuando vienes del caos financiero. Porque al final, la regla del 1% no solo mejora números en una cuenta, reduce estrés, aumenta opciones y sobre todo te devuelve la sensación de que tu vida no está manejada por el azar. Y cuando tienes opciones, aunque sean pocas al principio, dejas de sentir que estás atrapado. Empiezas a sentir que estás construyendo. Y lo más curioso de toda esta historia es que si miras a Paco hoy, no verías un giro dramático digno de película. No hubo un golpe de suerte, ni un premio de lotería, ni un momento épico con música motivacional de fondo. Lo que hubo fue algo mucho más simple y mucho más poderoso. Una cadena larguísima de decisiones apenas mejores que las de ayer. La regla del 1% no convirtió a Paco en un genio de las finanzas, lo convirtió en alguien consistente. Y esa consistencia es la verdadera superpotencia financiera, porque no depende de la motivación del lunes ni de la energía del año nuevo. Depende de repetir lo que funciona, incluso cuando parece pequeño. Si te quedas con una sola idea, que sea esta. No necesitas cambiar tu vida en un día.
necesitas cambiar la dirección. Porque cuando mejoras un poquito cómo gastas, un poquito cómo ganas y un poquito cómo decides, el tiempo hace el trabajo pesado por ti. Y el tiempo, a diferencia de la motivación, casi siempre llega puntual. Así que la próxima vez que sientas que tu situación es demasiado grande para solucionarla, recuerda a Paco y su limón arrugado en la heladera. No salió de ahí con un salto gigante, salió con pasos minutos. Y ahora te toca a ti. Piensa cuál sería tu próximo 1%. No el perfecto, no el ideal, solo el siguiente. Porque las transformaciones reales no empiezan con un cambio enorme. Empiezan con uno tan pequeño que parece imposible que funcione. Hasta que funciona. Y si quieres seguir avanzando sin perder el impulso, haz clic en el video que aparece en pantalla y continuamos desde ahí, porque el siguiente paso siempre es más fácil cuando no cortas la inercia.